Primero, doctor, agradecerle por el tiempo de estar acá con nosotros en este live. Estamos estoy muy emocionada por este live que vamos a tener, una conversación tan importante, de un tema tan importante. Y primero presentar al doctor, él es el doctor Álvaro González Villalobos. Él es cirujano dentista de la Universidad de Talca y especialista de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo. Además, es magíster en fisiopatología craneomandibular y dolor facial de la Universidad Andrés Bello, director de la Unidad y Centro de Referencia de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial de la Universidad de Talca, y también es docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Talca. Así que, teniendo al doctor aquí, desde Chile, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hacer un intro, siempre como a un resumen un poquito, y después seguimos. Así que, doctor, bienvenido y muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Obviamente es un tema para mí súper importante que creo que hay que hacer cada vez más conciencia a nivel de la comunidad ontológica. Así que, mira, este es un pequeño granito de arena que obviamente se va sumando a otro y otro y otro, y finalmente yo creo que en el tiempo, posiblemente el tiempo, vamos a ver los resultados, ¿ya? Porque yo siento que cada vez la gente es más consciente de este cuadro, y que obviamente es un cuadro de riesgo de dolor crónico y de merma en la calidad de vida, sí o sí, de nuestros pacientes. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, primero vamos con lo primero. ¿Qué es la osteoartritis de ATM? Bueno, la osteoartritis es una mezcla en el fondo de empezar de la definición en sí. Osteoartritis es una mezcla de conceptos. Un concepto es osteo, que tiene que ver con hueso, y artritis, que tiene que ver con inflamación. Pero no solamente es eso, no solamente es inflamación de la articulación, sino que aquí hay un concepto que tiene que ver con un trastorno que es degenerativo de la articulación, donde hay un daño en el fibrocartílago de la articulación y posteriormente hay un daño a nivel del hueso de la articulación, ¿ya? Para nosotros, la artrosis, por ejemplo, es un término súper conocido. La artrosis de rodilla, todos tenemos algún familiar de edad, alguna persona mayor que tiene ya artrosis de rodilla, etcétera. Es un poco similar a esto, no es exactamente igual, es similar, porque esto incluso se da muy frecuentemente en pacientes jóvenes. Entonces, no tiene mucho que ver con el tema de la edad, sino que vamos a ver que por qué se produce es una causa un poco distinta, ¿ya? Si bien tienen cosas similares, es un poco distinta. Entonces, lo definiríamos como una patología degenerativa de la articulación, en este caso temporomandibular o articulación mandibular, ¿ya? Eso es la osteoartritis. Listo. Ahora, como usted nos dijo, la definición, claro, no solamente afecta a una parte de la articulación, sino afecta a todos los componentes de la articulación, ¿cierto? Y aparte es una patología, creo que de los trastornos es uno de los más frecuentes, solamente que las personas muchas veces lo tienen y no saben que lo tienen, ¿cierto? Claro, claro. Sí, lamentablemente cuando se hacen estudios en el fondo a nivel poblacional, el principal signo para poder diagnosticar la patología se basa principalmente en la sensación del crépito, que es esta sensación como de, le llaman vidrio molido, de arenilla en la articulación, pero lamentablemente son pocas los cuadros de osteoartritis que cursan con este ruido. Por lo tanto, muchas veces vemos en estos estudios que la tasa es bastante baja de la patología. Entonces tú vas a hacer un estudio grande, sientas a mucha gente, la observa, y muy poquita gente tiene el famoso crépito, que es este signo clásico que se escribe. Pero hay un grupo gigante de cuadros de patología de osteoartritis que no cursan con crépito. Y esos son los cuadros complicados, porque como no cruzan con crépito, no son diagnosticados muchas veces en los estudios. Y la única forma de diagnosticarlo es mediante, por ejemplo, imágenes, ¿ya? Las imágenes que nos ayudan bastante a diagnosticar este cuadro. Doctor, una consulta. Cuando el paciente, vamos a hablar de los signos y síntomas que se presentan en esta enfermedad y también por qué es que se da esta enfermedad, porque mucha gente, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Escuchamos osteoartrosis y al toque asumimos que es un tema de edad. Entonces no pensamos que una persona joven, incluso una persona de repente que ha tenido algo por lo que le dio la osteoartritis, por ejemplo, 16, 17 años, ¿no? Puede tener osteoartritis y nadie cree, ¿no? Es como que no, pero es que es algo que le da a la gente mayor.
¿no? A Exacto. la gente joven no le puede dar. Entonces, ¿por qué es que se da esta osteoartritis también en pacientes, pues, jóvenes, ¿no? Mira, en cuanto a la fisiopatología, podemos decir de que lo que más tiene evidencia hoy en día, y lo que ha ido cambiando en el tiempo, es que parece ser que un cuadro inflamatorio crónico es el que gatilla todos los problemas, ¿ya? Antiguamente creíamos de que la osteoartritis se debía 100% a un cuadro, a una cosa mecánica, que tiene que haber sí o sí desplazamiento del menisco o el disco de la articulación, y que hay un choque hueso con hueso, y a eso le sumamos la sobrecarga, que es lo típico que se describe, el bruxismo, las maloclusiones, esos terminaban generando esta sobrecarga que destruía el hueso. Hoy en día sabemos que esas cosas no son necesarias. Nosotros vemos osteoartritis en pacientes que posiblemente ni siquiera bruxen, y simplemente el factor aquí más importante para desarrollar la enfermedad es un cuadro inflamatorio crónico. O sea, tener mediadores inflamatorios dentro de la articulación. Porque como tú bien dices, lo que se enferma no es solamente la superficie de la articulación, no es solamente el fibrocartílago que recubre, sino que la articulación completa. Vemos cambios a nivel del tejido sinovial, que está alrededor de la articulación. El mismo líquido sinovial se enferma, ¿ya? Que muchas veces yo digo que para mí el líquido sinovial es un tejido más, como la sangre, etcétera. Sí se enferma también, cambia. Entonces empiezan a aparecer mediadores inflamatorios, empiezan a llegar células inflamatorias a la articulación y empiezan a activarse células que se dedican a literalmente comerse el hueso, que es el osteoclasto, por ejemplo. Ahí ya a ese nivel empezamos con daño a nivel del hueso. Pero previamente también hay daño en el fibrocartílago. Así que eso es lo que sabemos hoy en día. Yo les digo un poco a mis alumnos acá en el pregrado, que se saquen esta imagen clásica de que esta patología es un producto de un choque hueso con hueso más la sobrecarga. Piensen que esta es una enfermedad biológica, ¿ya? Que piensen que esta es una enfermedad producto de un cuadro inflamatorio crónico de baja intensidad, que eso es importante, y que va a gatillar cambios a nivel celular y no celular y que van a terminar por destruir fibrocartílago y tejido óseo subyacente. Eso es más o menos la idea de por qué se produce la osteoartritis. Entonces, ¿por qué se da a edad temprana? Que es la otra pregunta. ¿Por qué se da a edad temprana? La verdad es que lo que sí se ha visto es que existe una relación entre osteoartritis y desplazamientos del disco, que no necesariamente tienen que ser completos, que no necesariamente tiene que haber un choque hueso-hueso entre estructuras, pero pareciera ser que los desplazamientos discales son importantes para generar cuadros inflamatorios crónicos. Entonces, si los desplazamientos discales a edad temprana, estamos hablando 8 años, 10 años, 12 años, ya tenemos a esa edad desplazamientos discales, muy probablemente durante la adolescencia se vaya a generar o se vaya a gatillar muchas veces estos cuadros degenerativos. ¿Ya? Así que se da a edad temprana. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, piensa en este tipo de artrosis como la artrosis del deportista. Ese es como un ejemplo. No es de nuestro abuelito, es la del deportista. Aquel que sufre una lesión de la articulación y producto de esa inflamación crónica, se genera este proceso generativo. Esa es un poco la idea, en el fondo. En cuanto a lo que acaba de decir, me parece súper, súper, súper importante hacer hincapié en esto. Cuando llega el paciente por primera vez, entonces hay que evaluar siempre ATM y no dejar pasar esos ruidos que el paciente puede tener incluso esporádicamente, ¿cierto? Uh -huh. Porque ese desplazamiento puede avanzar, no se toman las medidas y puede terminar en algún momento en una osteoartritis ATM. ¿Es así? Sí, mira, lo que hay que hacerse tranquilo es lo siguiente, que tampoco quiero asustar a nadie que poco menos que porque tengo un ruido todos vamos a tener osteoartritis. No, no es así. ¿Ya? O sea, lo bueno es que sabemos que la gran mayoría de los desplazamientos discales no dejan secuelas. Es una de las patologías más benignas que tiene la articulación. El desplazamiento discal, la verdad que es súper frecuente, se describe sumando a la gente sintomática, asintomática, que supera incluso el 40% de la población los desplazamientos del disco. Así que es algo súper común. Mucha gente lo tiene. Yo lo tengo hace más de 20 años. Jamás he tenido problemas. Y así mucha gente vivimos sin ningún problema. Pero hay un grupo pequeño de pacientes que lamentablemente no cursa bien este cuadro. A este pequeño grupo de pacientes sí se les genera una inflamación crónica.
¿ya? A este pequeño grupo de pacientes sí se les desencadena todos estos eventos que finalmente van a terminar con la famosa osteoartritis. Por lo tanto, ¿cuándo hay que poner ojo? Que esto es súper importante. Cuando un paciente relate, en general, problemas articulares de larga data, ya eso es suficiente para poder sospechar de que el paciente pueda tener una patología degenerativa. El típico paciente que dice, doctor, yo cada cierto tiempo tengo dolor, cada cierto tiempo se me traba la mandíbula, cada cierto tiempo me cuesta masticar, tengo problemas en la mandíbula. Ese paciente es un paciente que hay que examinar muy bien e idealmente tomar exámenes para evaluar el estado articular, ya sea con BIM, con resonancia, dependiendo de lo que tú quieras evaluar, pero idealmente con alguna imagen para evaluar si hay lesión en esta articulación. Ya. Doctor, ¿podría hablarnos un poquito acerca, por ejemplo, de los golpes o los hábitos que uno pueda tener en la repercusión de la osteoartritis? Mira, lo que se describen dos tipos en el fondo de muchas veces de trauma, los traumas pequeños o le llaman microtraumas, los traumas que son como más de impacto directo, como un golpe, etcétera. Cualquiera de ellos puede generar daño intraarticular, ¿ya? Piensen un poco que esto asimila a la rodilla. En la rodilla yo puedo tener, por ejemplo, roturas de ligamento, puedo tener en el fondo pequeñas lesiones en algunas zonas de los ligamentos. En la articulación puede pasar exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros incluso vemos osteoartritis con un disco bien puesto, correctamente, pero hay una inflamación crónica detrás, ¿ya? Entonces, todos los hábitos que tienen que ver con sobrecarga de la articulación, que está fuera de lo fisiológico, la onicofagia, la masticación excesiva de goma de mascar, etcétera, todos esos eventos en general pueden desarrollar lesiones en la articulación, pueden desarrollar inflamación crónica y eso puede desarrollar finalmente osteoartritis. Y por su otra parte, un choque, una caída, un golpe de un balón, un codazo, etcétera, que son traumas directos, también pueden generar daño interno en la articulación y eso genera inflamación crónica y finalmente podría en algunos pacientes generar también osteoartritis, ¿ya? Listo. Súper, súper bien. Listo. Entonces, vamos a resumir lo que hemos hablado para las personas que recién están conectándose, lo que hemos hablado desde el comienzo hasta ahorita, ¿ya? Entonces, tenemos que la osteoartritis de TM es una enfermedad de larga data que se da, corríjanme algo si estoy hablando, estoy diciendo cosas que se da por más que todo por un tema de inflamación crónica, ¿cierto? Y que es una enfermedad que no solamente aqueja o al disco o solamente al hueso, sino a todos los tejidos de la articulación. Desde, bueno, se va degenerando poco a poco, ¿no? También afecta al líquido sinovial que tiene una función en la articulación, comienza a cambiar su composición y comienza a llenarse de células, o sea, comienza a cambiar todo y comienza a tener más células inflamatorias, por lo cual agrava el cuadro, ¿cierto? Exacto. Listo. Exacto. Y lo que hay que tomar en cuenta también en consideración de que a veces son signos que uno ve tardío, lamentablemente ahí ya llegamos tarde al diagnóstico, que son las secuelas que deja la enfermedad. Que esto es sumamente importante, me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Hay que pensar de que cuando se produce un trastorno inflamatorio a edad temprana, ya sea inflamatorio o degenerativo, hay que pensar que nosotros durante esa edad, pensemos desde los 8 años adelante, adolescencia, etcétera, nuestra mandíbula está en crecimiento. Y si esta es sometida a un cuadro inflamatorio crónico o degenerativo, la capacidad o el potencial de crecimiento va a estar disminuido. Por lo tanto, no se extrañen que un paciente que tenga un cuadro de trastorno temporomandibular como la osteoartritis a edad temprana va a dejar como secuelas, por ejemplo, cuando es unilateral, asimetría mandibular. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros vemos un chico de 17 años que tiene una asimetría mandibular, que tiene una mordida cruzada y tiene dolor en este lado. Generalmente, ¿cómo lo pensábamos nosotros antes? Decíamos, ok, mira, este paciente tiene una mordida cruzada y esa mordida le generó el problema de la articulación. Y en realidad lo que estamos viendo es la consecuencia del problema. Es la osteoartritis o el problema degenerativo, inflamatorio, lo que no permitió que creciera lo que debió hacer crecer esa mandíbula.
En el caso, si es bilateral, va a dejar un paciente con una mandíbula de menor tamaño, obviamente patrones clase 2, dolicocefálico, lo que tú quieras, por lo mismo, porque va a haber un menor potencial de crecimiento. ¿Y qué pensábamos nosotros antes? Decíamos, ok, si es clase 2, si es dólico, esta maloclusión generó el problema, cuando en realidad es al revés. Lo que estoy viendo acá, la mordida abierta, la clase 2, posiblemente sea consecuencia de esta alteración del crecimiento. Eso es algo que hay que cambiar, es algo que tenemos que mirarlo desde un nuevo punto de vista, ¿ya? Porque sabemos que esta patología ocurre mucho más temprano de lo que creíamos. Ya no ocurren a los 20, 25 años, sino que estamos viendo cada vez osteoartritis de chicos a los 10 años incluso. Entonces, tenemos que afinar el ojo en esos casos. Tengo una duda con respecto a eso, que le he tenido mucho tiempo, muchos meses, y justo se la voy a consultar. Los pacientes, entonces, por ejemplo, un paciente, yo soy una paciente de clase 2. Bueno, yo tengo osteoartritis. Soy una paciente de clase 2. Entonces, porque mi papá es clase 2, ¿no? Pero ¿hay alguna tendencia de que los pacientes de clase 2 podamos hacer osteoartritis, o es que de repente la osteoartritis condiciona a la clase 2? No sé, eso está bien. Entiendo perfectamente lo que te créeme que no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios buenos para hacer esa respuesta. Mira, me encantaría tener esos estudios, pero la verdad en el fondo es que claramente un paciente que es clase 2 va a tener un hijo, porque hay una carga genética. Recordar Claro. que la mandíbula durante el crecimiento y desarrollo tiene una información genética intrínseca súper importante, ¿ya? Se describe, de hecho, hay estudios que describen de que existe una asociación entre ser clase 2 y tener osteoartritis. El problema es que aquí no tenemos, gracias a los estudios, la respuesta en cuanto a cuál es primero. Si Claro. finalmente es la clase 2 la que genera la osteoartritis, o la osteoartritis es la que genera la clase 2. Yo creo que un poco osado decir de que todos los pacientes clase 2 son clase 2 porque tienen osteoartritis. Yo creo que eso no es correcto, claramente, porque hay un componente genético. Pero muchos de estos casos de pacientes que son clase 2 son efectivamente porque han tenido estos procesos de osteoartritis, ¿ya? Ahora, muchos estudios han ido demostrando cada vez más que los pacientes clase 2 no necesariamente tienen, el tercer clase no necesariamente es un factor de riesgo de patología articular. Entonces parece ser como lógico pensar de que en muchos de estos casos que nosotros vemos, pacientes clase 2, mordidas cruzadas, asimetría, son prácticamente consecuencias, muchas veces estas maloclusiones de la patología articular y no al revés, ¿ya? Y eso, como también se ha ido un poco resolviendo esa duda, los pacientes que han sido sometidos a cirugías ortognáticas, por ejemplo, donde se les ha mejorado, entre comillas, ojo, entre comillas, mejorado su biotipo facial, tienen la misma tasa de incidencia prácticamente TTM que una persona que no ha sido operada, ¿ya? De hecho, hay ciertas patologías que incluso aumentan. Entonces, no por el hecho que ahora ya no soy clase 2, ahora soy clase 1, estoy protegido, tengo una vacuna contra los TTM. Eso no es así, ¿ya? Entonces, gracias a esos estudios podemos inferir de que efectivamente parece ser que la maloclusión clase 2 no sería un factor de riesgo de la osteoartritis, ¿ya? Súper. Ese es un dato que, o sea, lo escuché en una charla. Y entonces se me quedó la duda y dije, ¿qué condiciona qué? ¿Condiciona la osteoartritis a la clase 2 o la clase 2 a la osteoartritis? Entonces, sí, mira, lo busqué en varios lugares, pero no lo encontré. Por ejemplo, en cirugía maxilofacial, en ortodoncia también, todavía se enseña muchísimo eso. Ellos tienen la visión esta de que los pacientes clase 2 son más propensos a la osteoartritis. Y yo creo que ellos los ven mucho cuando, por ejemplo, hacen cirugía ortognática, de hecho, y muchos de los pacientes que tienen cirugía ortognática y se gatillan estos procesos degenerativos que ellos llaman, por ejemplo, reabsorción condilar progresiva, que es un tipo de osteoartritis severa en el fondo. Muchas veces ellos dicen, uno de los factores de riesgo para que se genere esta reabsorción condilar progresiva es ser clase 2. Entonces, en base a eso, a base de la experiencia que ellos han tenido con respecto a esa cirugía, ellos dicen inmediatamente, ok, los clase 2 son propensos a tener estos problemas, ¿ya? Y muchas veces puede ser, y algo que no hemos tomado en cuenta, que a lo mejor ese es un paciente que ya pasó por un proceso de osteoartritis previo, que ahora está con una articulación un poquito más adaptada, un poquito más sana, pero que si lo sometes a una condición nueva,
inflamatoria crónica, como puede ser posterior a una cirugía ortognática, claramente puede a lo mejor desencadenar nuevamente un proceso de osteoartritis, incluso ser más severo. Ese, por ejemplo, esto no se analiza, creo yo. Creo que no se toma en cuenta, creo que no se analiza y creo que hay que darle espacio, o como le digo a la cirujana muchas veces, dame el beneficio de la duda, po. O sea, es lo lógico. Pensemos, repensemos estas cosas y a lo mejor ese sí es un factor relevante. Interesante. Con respecto a lo que también acaba de decir, yo agarro unas cositas que va diciendo porque de ahí cogemos muchos temas. Por ejemplo, cuando hay momentos en los que a veces determinamos por decir que el paciente tiene una osteoartritis, pero es demasiado tarde. Y hablemos de los procesos de la osteoartritis, porque la osteoartritis no siempre, o sea, la articulación, perdón, toda la ATM, todos los tejidos, no siempre están en un mismo estadio, ¿cierto? Van evolucionando conforme la enfermedad va cambiando. Entonces, ¿en qué momento es que es muy tarde, por decir así? ¿O en qué momento de repente cuando es el crépito, como usted menciona, ¿no? Ahí que ya, bueno, ya pasó un proceso en el cual se podría haber de repente tenido un mejor resultado? ¿Cómo es este tema? Porque un paciente que tiene osteoartritis, por ejemplo, supongamos que no sabe que tiene osteoartritis 10 años, no sé, y después genera otra cosa, ya no puede abrir tanto la boca por la osteoartritis, ¿no? Ya los músculos comenzaron a hacer una cocontracción o lo que fuera. Pero supongamos que el paciente tiene 10 años la osteoartritis, ¿cómo es que va cambiando esa articulación? Porque el comienzo del año 1 no es igual que el año 10. Sí, sí. ¿Esta osteoartritis se sana sola? ¿Cómo es ese tema? Mira, es una muy buena pregunta eso, porque llega a un punto de duda que es súper controversial y que ustedes lo pueden ir a buscar en libros, en definiciones. Dice, la osteoartritis es una patología degenerativa que es autolimitante. Muchos lo describen así, como que es autolimitante, como que se pasa sola. A mí no me gusta ese término porque tiene un problema. Primero, te dice que se pasa sola. Eso no necesariamente es así, ¿ya? Si bien lo que sabemos es que la osteoartritis tiene como una especie si nosotros hiciéramos una especie como de gráfico, comienza, luego llega un pic y luego empieza a bajar. Eso se refiere principalmente a los cambios imagenológicos que yo veo en la imagen, ¿ya? Claro. Entonces, hay un pic donde más hay degradación de hueso, etcétera, pero posteriormente se empieza a cicatrizar y lo que vemos que en muchos pacientes ya de edad más avanzada ocurre que efectivamente ese tejido finalmente cicatriza, ¿ya? Y por eso se describe que es autolimitante. A mí me gusta más decir que es progresiva, porque tú puedes intervenir en el curso natural, ¿ya? Si bien sabemos más o menos el curso natural de la osteoartritis, yo no puedo ponerme en esta situación de decir, ¿sabes qué? No, esta cosa es autolimitante, no hagamos nada, va a pasar sola. No, porque las secuelas que puede dejar son importantes. Entonces, mientras menos secuelas deja la patología, yo creo que es mejor. Mientras antes puedo intervenir en la patología, menos secuelas en general en un futuro, ¿ya? Así que a mí me gusta más decir que es una patología progresiva, con un curso natural más menos conocido, ¿ya? Pero es una patología degenerativa que para mí, a mi gusto, es progresiva, ¿ya? A ver, vamos a responder una pregunta que han dejado ahí, antes de seguir con lo otro. Doc, ¿qué implicancias clínicas tiene una simetría de cóndilos en una radiografía panorámica? Súper buena pregunta. Las asimetrías condilares, primero, en una panorámica no es la imagen ideal, porque no me va a mostrar relaciones en el fondo entre el lado derecho e izquierdo 100%. ¿Es una buena guía? Sí, porque es un examen rápido, barato, que lo está en todos lados. Sí, es una buena guía para poder comenzar. Lo que ya hay que hacer después que yo veo una simetría es saber si esto es por un cambio, una cosa anatómica, que simplemente el paciente se formó así, si es que es porque es exceso de crecimiento en un lado, donde yo podría pensar a lo mejor en una hiperplasia condilar. Los signos que yo debiese ver en un paciente es que va a tener asimetría facial, o sea, el mentón desviado hacia un lado, y generalmente se describe que el paciente es una tendencia más clase 3, o sea, en el fondo tiene un mentón un poquito más proyectado debido a este exceso de crecimiento. Por el contrario,
también tengo que ponerme en el caso de que a lo mejor el lado que está más largo está sano y en realidad el que está más chico es el que está enfermo, porque se formó muy poco, como una hipoplasia, o porque efectivamente tiene actualmente un proceso de artrosis. Por lo tanto, cuando veamos asimetría, es súper importante establecer el diagnóstico entre temas. Si tú te fijas, yo aquí ya nombré hiperplasia condilar, hipoplasia, patología degenerativa, ¿ya? O simplemente una condición que puede ser incluso anatómica, ¿ya? Pero lo mínimo que yo debías hacer es tratar de establecer esos tres diagnósticos si es que están en este caso, ¿ya? Ahí en ese caso, obviamente, si quieres evaluar una u otra, va a depender del examen. Si sospechas de una hiperplasia condilar, habría que pedir, por ejemplo, un SPECT ATM. Si sospechas de una osteoartritis del lado más corto, tendrías que pedir una imagen hacia la articulación como un CONBIN, por ejemplo, etc. Súper. Gracias. Y gracias, Felipe, por tu pregunta. Buena Em, pregunta, buena pregunta. sí, doctor, entonces, ¿qué signos y síntomas podemos ver, o sea, en general, ¿no? Porque sabemos que por los estadios hay algunos que se dan al comienzo, Sí, otros, como dicen, en el pico, que sí. es donde más dolor y después bajan un poquito, ¿no? Ya, ojo, que hay que tener un poco de ojo en esto. Muchas osteoartritis son asintomáticas. Entonces, muchas osteoartritis cuando están en el pic de cambio imaginológico no generan ningún dolor. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Nos podemos fiar solamente de la sintomatología? Lamentablemente, no. ¿Ya? Hay muchos cuadros de osteoartritis que son asintomáticos y son progresivos y generan cambios a nivel craneofacial y no duelen. ¿Ya? Entonces, ¿dolor es una característica? Sí. Sí. ¿Es común encontrarla? Sí. ¿Siempre la voy a encontrar? No. Eso sí que no. Se describe que el crépito, por ejemplo, también es un signo casi que patognomónico de la enfermedad. Yo no estoy de acuerdo, porque muchas osteoartritis, de hecho, la gran mayoría de osteoartritis no cursan con crépito. Entonces ahí tenemos un problema, pero los libros lo describen, los libros dicen, crépito es igual a osteoartritis. Muchas osteoartritis no cursan con crépito, así que hay que tener ojo con eso. Muchas veces se describe también la rigidez mandibular, sobre todo al despertar. Y yo muchas veces les digo a mis pacientes que esto es lo mismo que pasa con las personas mayores, que los pacientes que tienen artrosis, cuando despiertan, generalmente tienen más sensación de rigidez en las articulaciones. ¿Por qué? Porque pasaron la mayor parte del tiempo inmóviles. Y una inmovilidad en una patología degenerativa va a ser sinónimo de rigidez. ¿Cuál es el problema? Y ojo con esto, que es súper importante. Que uno, en la mañana, si siente rigidez mandibular, imagínate, en la mandíbula, imagínate qué es lo que va a creer. ¿Qué hizo en la noche? Próximo. Y entonces pasa esto de que la rigidez mandibular al despertar, muchos de nuestros pacientes la asocian y dicen, oh, ¿sabes qué, doctor? Estoy bruxando porque todas las mañanas despierto con la mandíbula rígida. Y resulta que muchas veces esa sensación de rigidez es producto del proceso degenerativo. Así que, ojo los colegas, ojo los pacientes, ¿ya? Esa sensación de rigidez puede significar algo, siempre hay que tratar de investigarlo. Yo diría que esas son las patologías más comunes, o sea, los síntomas más comunes que se describen. Y los signos, ojo con los cambios oclusales. Un paciente que se le comenzó a generar mordida abierta, un paciente que está muy patrón clase 2, las asimetrías son también signos que nosotros podemos ver. O sea, si ustedes se fijan, podemos ver cambios oclusales, cambios de la mordida, que son secuelas de la patología. Por lo tanto, tenemos que tener ojo en los pacientes con mordida abierta, con mordida cruzada, asimetrías, etcétera, cambios oclusales que te describa el paciente, etcétera. Eso Por diría yo que son ejemplo, los más importantes. doctor, dos preguntas antes de contestar la pregunta que nos están haciendo ahí. Uh-huh. Supongamos, los ortodoncistas a veces llegan pacientes que tienen mordida abierta y uno les pregunta, ¿siempre has tenido así? Y es como que no, recién, no siempre he tenido la mordida abierta, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay algún ortodoncista, de repente a veces hay dudas por ahí, ¿cuál sería el consejo, ¿no? Para ellos que a veces les llega mordida abierta, de repente evaluar primero O si sea, es... siempre. Si usted está haciendo un tratamiento de ortodoncia y el paciente se le empieza a abrir la mordida, asústese. Sí o sí. Sí o sí. Porque hay una posibilidad de que este paciente tenga patología genética. No ocurre. A mí, yo por ejemplo, he tenido casos, una vez me ocurrió una paciente que
posterior al tratamiento de ortodoncia, comenzó con mordida abierta. Yo me asusté, obviamente. Pedí exámenes, no tenía nada, su articulación es perfecta, pero sí noté que tenía sobreerupción de los segundos molares. Me empecé a hacer anamnesis, me di cuenta que la paciente usaba una placa de estabilización, una plaquita de esta, pero llegaba hasta el primer molar. Entonces, ¿qué pasó? Como no cubría los segundos molares sobreerupcionaron y empezaron a generar un contacto ahí y finalmente se produjo una mordida abierta. Entonces, si te fijas, siempre hay que tener ojo en las mordidas abiertas. No siempre son por osteoartritis, obviamente. Claro. A veces hay cambios dentro alveolares. Yo sé que hay controversia acerca de la famosa discrepancia posterior, de que si los terceros molares son capaces de generar sobreerupción de segundo y generar mordidas abiertas. La verdad es que eso se describe que puede ser. Me ha tocado ver un par de casos así también. Entonces, nunca, nunca dejar de lado el tema de la articulación. Si a un paciente se le abrió la mordida, no solamente sospechar de un tema dentro alveolar. Siempre pensar de que posiblemente ese paciente tenga un trastorno degenerativo. Y lo que hay que hacer responsablemente es descartarlo. Eso es lo que hay que hacer. Si lo descartamos, súper bien, todo tranquilo. Claro, y también como usted comentó, en pacientes por ejemplo, ya mencionan reiteradamente que han tenido problemas para comer o problemas, por ejemplo, para hablar, a veces dicen, no puedo abrir mucho la boca a veces, pero a veces sí, a veces no, ¿no? O pacientes con dolor de oído, por ejemplo, yo sí he tenido otalgias y zumbido en el oído. Entonces, también, pero, a ver, acá alguien nos pregunta. Doctor, siempre algo que aprender con usted. Quisiera Qué bueno. preguntar, ¿cuál es el criterio que utiliza para elegir si un paciente con osteoartritis es candidato a artrocentesis con viscosuplementación de ácido? Todo el mundo está preguntando ya Buena. por el tratamiento. Sí, obvio, siempre. Mira, es súper buena pregunta. La verdad es que en el fondo cada clínico va a ir formando un poco su criterio, ¿ya? Hay clínicos, yo sé que por ejemplo, no hacen artrocentesis y hacen solamente en la fase final del tratamiento. Pues siempre esto va acompañado primero de una terapia antiinflamatoria, que generalmente va con ortopedia, dieta, control de hábitos, antiinflamatorios, lo que tú quieras. Cuando el paciente ya está estable, se puede hacer la infiltración del ácido hialurónico. Ese es un parámetro. Pero hay otros clínicos que les gusta hacer artrocentesis, o sea, sacarlo todo el líquido sinovial, porque entendiéndose que está enfermo el líquido sinovial, hay que cambiarlo, renovarlo y obviamente luego infiltrar el ácido hialurónico. La verdad es que, mira, de esto no hay una evidencia clara que me pueda decir, la evidencia es súper sólida en decir de que sí o sí las infiltraciones tienen que ser con ácido hialurónico, ¿ya? A veces no es necesario, ¿ya? A veces yo he hecho, me ha tocado atender pacientes donde hago suplementaciones, infiltración de hialurónico sin hacer artrocentesis previa, y la verdad es que han sido súper exitosas. Entonces, cada clínico va pasando por un proceso de autoaprendizaje porque la evidencia dura no está. Entonces, ante una evidencia dura que no está, uno tiene que ir sacando obviamente sus propias conclusiones, y lo otro también con las opiniones de expertos, que siempre son importantes cuando la evidencia dura no está, obviamente, ¿ya? Yo generalmente tiendo a indicar más artrocentesis cuando tengo cuadros un poquito más sintomáticos, por decirlo así. En cambio, aquellas cuadros que no cursan con dolor, patologías en las cuales el paciente no ha tenido grandes problemas, etcétera, tiendo a no indicar tanto la artrocentesis, ¿ya? Antiguamente yo indicaba a todos los pacientes artrocentesis con hialurónico, pero quise hacer algunos cambios solamente para ir probando. Esta cosa de, bueno, y si no le hago artrocentesis andará igual, y sabes que he tenido súper buenos resultados igual. Entonces, va a depender de cada clínico, así de simple. Va a depender de cada clínico. Aquí, sí, justo estaban poniendo ahí. Antes de pasar al tratamiento, porque en verdad el tema de osteoartritis es larguísimo, ¿no? Entonces, quería, doctor, consultarle, para que todos sepamos, acerca de la imagen, o sea, ¿qué imágenes se requieren para saber ese paciente tiene osteoartritis? En el hueso, cómo es el hueso, cómo es el disco, todas esas cosas. Súper. Mira, va a depender mucho de cuál es mi objetivo.
porque las imágenes, por ejemplo, tenemos dos imágenes clásicas que vamos a pedir, que son las correctas para evaluar este tipo de patología. Uno es el Conbin CT, el famoso Conbin, y el otro es la resonancia magnética. Ahora, va a depender mucho de qué es lo que yo quiero evaluar. Si yo me voy a preocupar solamente del tejido óseo, claramente voy a pedir un Conbin. O sea, en el fondo me voy a preocupar si hay erosiones, me voy a preocupar si hay pseudoquistes subcorticales, me voy a preocupar si hay cambios en la forma, cambios en el volumen, pérdida de los espacios articulares, etcétera. Todo eso que podrían indicarte patología degenerativa. Pero la resonancia también entrega información importante, ¿ya? Por ejemplo, edema medular. Es algo que posiblemente incluso no lo vas a ver en una imagen de Conbin. Y de hecho se describe que el edema medular es como uno de los primeros signos, por decirlo así, de patología degenerativa, ¿ya? Y que lo podríamos detectar incluso antes, ¿ya? Hay algunas resonancias que son un poquito más finas, por decirlo así, y voy a ver una mejor calidad hasta lograr ver corticales, porque la gran mayoría de los resonadores, las corticales, no se ven tan bien, ¿ya? Entonces, cada imagen, o sea, en este caso, o el Conbin o la resonancia, tiene pros y tiene contras. Va a depender de para qué lo quieres indicar finalmente, ¿ya? Claro. Nosotros tendemos a ocupar más el Conbin. Muchos de nosotros que nos hemos formado acá en Chile, tendemos a ocupar un poquito más el Conbin, porque es más fácil acceso, uno. En general, el problema de la resonancia, como te digo, muchas veces no voy a observar también las corticales, por lo tanto tendemos a indicar un poco más el Conbin. La resonancia es una buena herramienta, te da buena información acerca de inflamación, acerca muchas veces de cierta sinovitis que podrías tú eventualmente evaluar, etc. Pero acá en Chile, por ejemplo, somos súper así como Conbin lovers. Conbin lovers. Entonces, claro, para dejar un poquito más claro, el Conbin es para tejido duro, para hueso, ¿no? Y la resonancia es para la parte del disco. Sí, va a haber más tejido blando, tú puedes ver, como digo, efusión, derrame, puedes ver en una resonancia. Podrías ver edema medular, sobre todo si aplicas, por ejemplo, contraste. Lo ideal es colocar contraste en tu imagen de resonancia, vas a ver mucho mejor eso, ¿ya? Así que uno es más indicado para tejido blando que la resonancia, el otro más indicado para tejido duro. Todo depende de qué es lo que quieres evaluar, ¿ya? Hay clínicos incluso que piden Conbin y resonancia. Piden ambos. Entonces, ahí también entra un poco el tema un poco de la economía en general de este recurso. O sea, el paciente también es un costo extra, no menor en hacer estos exámenes. Y yo sé que, por ejemplo, en Chile hay más centros donde hacen Conbin y en realidad no es tan caro, pero acá hacer una Conbin es, por ejemplo, para sacarlo en dólares más o menos, ¿ya? Más o menos son unos $150, ya. más o menos. Claro, ¿no? acá en Chile tú puedes encontrar exámenes por $50 incluso. Claro. Entonces, es accesible, mucho más accesible. Entonces, por eso es que se utiliza un poco más. Sí. Hay más centros, además. Sí, hay hartos centros. Hoy en día, en muchas ciudades ya tenemos Conbin y de muy buena calidad. Así que, qué bueno. Sí, acá hay pocas y también el manejo es diferente porque como no hay muchos, o sea, especialistas son contadísimos y no hacemos artrocentesis. Entonces, eso es lo que le quería consultar a por ejemplo, los odontólogos de APS, nosotros que somos generales. La vez pasada escuché en su charla también que hay que sacarnos un poquito de esa idea de que tenemos que hacer necesariamente algo con las manos para poder darle un tratamiento al paciente, ¿no? Por favor, ¿podría hablarnos del tratamiento? Recordemos lo esencial. Dijimos, la osteoartritis es una patología que es de origen inflamatorio crónico. Por lo tanto, una de las maneras de poder prevenir, mitigar el avance y todo esto, es justamente detener el proceso inflamatorio crónico. ¿Ya? Yo he tenido casos de pacientes, por ejemplo, que hacemos la terapia antiinflamatoria, ¿ya? Seguimos con control con autocuidado, ocupamos un aparato ortopédico por un tiempo, luego lo retiramos y vamos controlando en el tiempo que esta paciente no se mantenga en un cuadro inflamatorio.
y hemos logrado obtener muy buenos resultados con recorticalización al control con los CONVIM sin hacer ningún tipo de intervencionismo, porque, por ejemplo, medicamento está contraindicado, o el paciente, por ejemplo, le tiene fobia a la aguja, etcétera. En esos casos, la verdad es que tú puedes hacer seguimiento y hemos tenido buenos resultados. Más lento, eso sí, porque no hemos demorado 2, 3 años incluso en obtener resultados, pero se pueden obtener resultados también. ¿Ya? Así que no pensar de que esta cosa de la osteoartritis solamente se trata con el ácido hialurónico y nada más. O sea, casi como que es hialurónico dependiente. Eso no es así, ¿ya? Es una patología que el hialurónico claramente genera muchos beneficios, ¿ya? Pero el solo hecho de controlar la inflamación crónica ya es una buena manera de controlar la enfermedad. Y ahí es donde los dentistas de atención primaria en salud tienen un rol fundamental, que es el de educar al paciente acerca de la enfermedad, que lejos es una de las cosas más importantes, que el paciente entienda que tiene que cuidar su articulación como alguien cuida su rodilla o su tobillo. Lo tiene que aprender a cuidar, ¿ya? Que no es normal que tenga dolor en su articulación al comer, que tiene que consultar porque tenemos que manejar esos cuadros inflamatorios, ¿ya? Tú puedes dar antiinflamatorios, puedes dar medidas en el fondo como dieta blanda por un tiempo, etcétera. En algunos centros tú puedes hacer algún tipo de aparatos que son medio controversial, hay mucha controversia acerca de cuál es el mejor aparato, etcétera. Pero algo que ayude en el fondo a mitigar la inflamación va a intervenir en el curso natural de esa enfermedad. Por ejemplo, algunos planos sí sirven en el caso de osteoartritis, ¿cierto? A Sí, mira, comparación. sobre todo nosotros siempre pensamos lo siguiente, los planos hoy en día son considerados una muleta, piénsenlo como una muleta, lo mismo que alguien que está con un dolor en un tobillo, una articulación X, tú usas un aparato ortopédico que genere un poco, entre comillas, de descompresión, ¿ya? Que genere, en el fondo que tenga apoyo en otra zona. En este caso, en la mandíbula, al ocupar un aumento de dimensión vertical, el aparato aleja el cóndilo de la zona dolorosa. Por ejemplo, si fuese una retroisitis, está ideal un dispositivo porque me va a alejar de la zona dolorosa, va a evitar la reinflamación, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero si ese paciente mejora su condición, tengo que sacar ese aparato. Nadie, no sé, no sé si alguien lo sigue haciendo, pero nadie en su sano juicio, cuando ha pasado por el usar una muleta y ha tenido una inflamación del tobillo, se le quita, se le pasa el dolor de tobillo, todo, y sigue usando la muleta. No tiene mucho sentido. La idea es sacar eso, que el paciente, entre comillas, se rehabilite y luego, en el fondo, retiramos el aparato. Entonces, el aparato lo ocupamos por un tiempo hasta que haga efecto y luego lo retiramos. Así que esa idea de que el paciente tiene que tener un plano 3 meses, 6 meses, que muchas veces indica, la verdad es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Muy interesante. ¿Qué opina también, doctor? Bueno, tal vez no es un tema mucho que tenga que ver con, bueno, sí y no, porque como sabemos que es la osteoartritis es una inflamación crónica, como ya le hemos dicho. ¿Qué opina de la alimentación? O sea, por ejemplo, los pacientes que consumen mucho a lo largo del tiempo de su vida, muchos alimentos inflamatorios, obviamente condiciona a que esto aumente, haya más dolor, haya más inflamación en esa zona o no. ¿Pero te refieres a inflamatorio en cuanto al contenido o a la Al consistencia? contenido. No, al Al contenido. contenido. Al contenido. Ya. Mira, yo no he visto de eso, por ejemplo, evidencia como bien sólida que me diga este tipo de alimentos va a ser un factor de riesgo de osteoartritis. ¿Ya? Yo no lo he visto eso. Lo que sí sabemos que hay tipos de alimentaciones que son proinflamatorios, pero a nivel sistémico, claramente. O sea, todos sabemos de que una dieta que no es balanceada, que es rica en ácidos grasos, por ejemplo, comida chatarra en el fondo, va a generar un patrón inflamatorio a nivel sistémico. Ahora, eso, por lógica uno podría decir, ese tipo de alimentación debería ser más mala, obviamente, que una dieta balanceada, tipo mediterránea, si tú quieres, en el fondo con mucho antioxidante, etc. Ahora, ¿qué es lo que no se sabe? Es el impacto real que tenga en un proceso degenerativo. Eso es lo que no sabemos. O sea,
Lo lógico es promover una vida saludable, obvio. Y eso como profesionales de la salud siempre lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, que eso tenga un real impacto en el curso natural de la enfermedad, eso no lo sabemos, ¿ya? No está tan claro todavía, no hay lamentable, es muy difícil poder estudiarlo siquiera, ¿ya? Ujú. Pero lo lógico es entre elegir entre comida chatarra y comida saludable, claramente voy a elegir una comida Claro, saludable porque tiene todos estos componentes antioxidantes, etcétera, ¿ya? Pero el real impacto, lamentablemente, no lo tenemos tan claro. claro. Ujú. Sí, eso sí es un tema que sería bonito estudiarlo en algún momento, ¿no? Porque sí, Sí, obvio. claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor aquí, o algo más, hola prima, o algo más que quieran, que el doctor usted quiera agregar, porque en Sí, verdad el mira, tema de osteoartritis es súper largo. no, mira, no quería tocar este tema, pero lo tengo que tocar porque nadie lo ha preguntado solamente para que yo no me enoje. Pero yo sé que alguien lo quiere preguntar. Ay, El rol sí, que, el ya lo rol que sabes. tenga el bruxismo, por ejemplo, en la osteoartritis, que siempre lo preguntan. Ok, Qué raro que no ok. le han preguntado. Sí, sí. Yo creo que hay gente aquí que sabe que yo voy a enojar si me empiezan a preguntar eso. Mira, siempre existió esta creencia de que el proceso generativo, como yo te dije, es un tema que tiene que ver con la sobrecarga. Entonces, la sobrecarga venía por dos vías que generalmente a nosotros se nos contó. El bruxismo y las maloclusiones. Esas son las cosas que generan sobrecarga, principalmente. Y hoy en día sabemos que ni el bruxismo ni las maloclusiones son un factor de riesgo en general. ¿Por qué? Porque sabemos que el bruxismo es una actividad de muy baja frecuencia, por ejemplo el del sueño, es de muy baja frecuencia, ocurre muy poquitas veces durante el sueño, la duración de los eventos también es poca, nosotros el año pasado, el antepasado hicimos una revisión sistemática de eso, y la verdad es que es increíble lo poco que bruxa la gente. Eh, el año pasado hicimos otra revisión sistemática acerca de la intensidad de los eventos. Esa cosa que nos dijeron de que uno podía llegar a 300 kilos, eso es mentira, eso no ocurre, ¿ya? Eso es una fórmula matemática que se hizo en el año 1900 y algo, que hace más de 100 años se hizo una fórmula matemática pensando en que la mandíbula podía generar 300 kilos o 400 kilos. Durante el se generan esas cargas. La gran mayoría de la gente bruxa dentro de los parámetros fisiológicos, ¿ya? Así que no debería ser esta cosa de que genere una sobrecarga tan brutal, ¿ya? Hay estudios que describen incluso que la fuerza que se aplica durante los episodios de bruxismo es más o menos similar o incluso menos que la masticación de chicle, de goma de mascar, Claro, ¿ya? Se describe que incluso es menos. O sea, estamos hablando de eventos que son de baja frecuencia, baja duración y de intensidad dentro de los rangos más o menos fisiológicos. Por lo tanto, creer que el bruxismo es un factor importante hoy en día no tiene sustento científico. Por lo tanto, una placa para mitigar el bruxismo y mediante eso manejar la osteoartritis no tiene sentido, porque la vía por la cual actúa es mediante la resolución de la patología inflamatoria. Eso es un así es. poco, ¿ya? Así Ujú. que bruxismo de sueño, nada que ver aquí. Out. Pobrecito, le echan la culpa de todo al bruxismo. Pero en Exactamente. realidad, a ver, acá hay varias preguntas que no he visto porque no deslicé mi dedito. Vamos a ver. Discúlpenme, chicos, que no las he visto sus preguntas. No es que no las haya querido leer. ¡Ay! Se fue! Ya, a ver, dice, hola, ¿el uso de agentes físicos en el caso de inflamación? Ah, ya, como frío, calor o algo así, tal vez se refiere, ¿no? Claro, terapia física en el fondo. Ya, Sí. Hay eso que es, pensar de que toda terapia física va a ayudar a controlar el dolor. Toda terapia física. En general, los estímulos, en el fondo, empezar en la fisioterapia en general, cualquier sistema musculoesquelético tiende a generar el alivio del dolor. Y las vías son varias: activación del sistema inhibitorio descendente, cambios locales en el tejido, etc. O sea, hay cambios reales. El efecto va a tener simplemente analgésico, principalmente. O sea, yo me voy a sentir posiblemente mejor, pero lamentablemente no va a ir a la causa, no va a ir obviamente a desinflamar esta articulación y vaya a generar un impacto tan grande. Sí va a generar mejora en la sintomatología y seguramente vayan a revisar estudios en PAME, donde quieran,
y van a ver que la fisioterapia sirve. ¿Para qué? Para manejar el dolor. O sea, en cuanto a dolor, sí, va a funcionar. Pero lo que no tiene mucho sustento es que sea capaz de influir en el curso natural de la enfermedad. Ok. ¿Cuáles serían los signos o síntomas más decidores de osteoartritis, ya que el crépito no sería patognomónico? Perfecto. Orientado a un, disculpe, todavía no se termina la pregunta, no, orientado a un odontólogo general para hacer la pesquisa oportuna. Mira, claramente, si tú ves un crépito, tienes una alta sospecha de que vas a ver una osteoartritis. Eso es lo primero. O sea, en el fondo, es un signo que es muy sugerente de un proceso generativo. Lamentablemente, vas a estar pesquisando un grupo muy pequeño, como yo dije. Más importante que eso, la verdad es que es complicado porque yo generalmente, cuando sospecho una osteoartritis, como le decía, cuando un paciente tiene una historia de trastorno temporomandibular de larga data. O sea, estamos hablando de un paciente que tiene años de episodios de dolor, años de episodios de trabamiento, inmediatamente yo debo pensar en que ese paciente ha sido sometido a cuadros inflamatorios de manera crónica. Inmediatamente. Si ese paciente ha pasado por eso, es un paciente sospechoso de una patología generativa. Y en ese caso, yo pido obviamente imágenes para poder ver si es que hay alguna secuela de eso. A veces me toca que yo veo que está la osteoartritis como en la última etapa. Un paciente de 25 años y ya tiene su cóndilo con osteofito, súper plano, muy así como con la forma muy parecida a lo que es en la fosa. Es el típico, la etapa final de la osteoartritis, ¿ya? Entonces con eso digo, ok, este paciente sufrió un proceso de osteoartritis durante su juventud y ahora lo que estoy viendo es la etapa final. Eso se lo tengo que informar al paciente, se lo tengo que contar y tengo que decir, tú lo más seguro, lo más probable es que pasaste por este proceso y lo más importante es que de ahora en adelante te cuides y que entiendas que esta es una patología que puede volver a activarse. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Yo diría que ese signo es importantísimo. El tema del dolor crónico en general, del articular, es un signo importante. Ok, claro, y educarlo, ¿no? Educar cosas que en verdad uno dice de repente, pero son básicas, pero en verdad el paciente no las sabe, ¿no? Que no abra tanto la boca, que se cuide al bostezar, que no coma cosas muy duras, esas cositas, ¿no? De Sí, educación. la educación es extremadamente importante en esto. Yo siempre digo a mis pacientes, el autocuidado es vital. Yo puedo hacer trabajo para poder ayudarte, en el fondo, a poder un poco romperle la mano al curso natural de la enfermedad, pero si el paciente no se cuida, no Sí, sacamos absolutamente nada. así es. Siempre doy muchos ejemplos yo del tobillo y la rodilla, porque el paciente tiene concepción de que es así una articulación de verdad. Esta de acá es una articulación extraña. Eso, Entonces, yo le digo, imagínate un traumatólogo, te quiere ayudar en el fondo a un proceso de, no sé, te rompiste el ligamento cruzado, etcétera. Te está ayudando, te envió a kine, etcétera. Se operó incluso, lo que tú quieras. Y tú sigues jugando a la pelota todos los fines de semana. ¿Se va a solucionar eso? No, obviamente. Entonces, si el paciente no pone su parte, créeme que la terapia no va a ser exitosa. ¿Ya? Entonces, nosotros gastamos no poco tiempo en educar al paciente acerca de esto. ¿Ya? Educamos al paciente acerca de esto. ¿Ya? Yo sé que esto es difícil, yo sé que para muchos no les gusta hacer educación en salud. Yo sé que en el fondo requiere tiempo que yo podría estar ocupándolo en hacer resinas, podría estar ocupándolo en otras cosas, pero yo considero que es importante, ¿ya? Es importante valorar el tema de la educación. Por último, tengan preparado un folleto, un díptico, una par de diapositivas, lo que sea, pero que por último el paciente se vaya con esa información, de que esa es una articulación como cualquier otra. así es. Y que lo tenga a veces, en verdad, es importante que lo tenga escrito, que lo ¿Mm? vea, porque si se lo decimos así nomás, obviamente se olvida, ¿no? La memoria es ¿Mm? frágil, ¿no? Sí, eso Sí, a ver, sí. Valentina pregunta. En caso de pacientes que van a iniciar tratamiento de ortodoncia, que presenten desplazamientos discales, ¿sería necesario evaluar con Conevin CT antes de comenzar la ortodoncia? Qué buena pregunta, buena pregunta. Aquí
Mira, esta es una pregunta que yo creo que nos podríamos pelear entre los mismos especialistas de tema. ¿Eh? Yo creo que podríamos casi hasta llegar a los golpes, porque tenemos distintas opiniones. Mira, hay clínicos que dicen que hay que tomarle Convin a prácticamente todos los pacientes, todos, ¿ya? Porque como esta es una patología que en algunos casos no se siente, por decirlo así, no da síntomas, siempre hay que tomarle Convin. Yo le tomaría a estos pacientes en los casos de ortodoncia si tienen desplazamientos discales, sobre todo cuando han tenido historia de ruido hace ya bastante tiempo y cuando hay cuadros de dolor también cada cierto tiempo, etc. En esos casos diría que sí o sí, sí o sí. Siempre he pensado de que si yo fuese ortodoncista, y TTM a la vez, por ejemplo, pensaría en que cuando fuese a hacer un tratamiento de ortodoncia, tomarle Convin prácticamente a todos los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen patrones en el fondo que yo podría sospechar de ella. Lo que yo decía, en los casos de asimetría, sí o sí hay que tomarlo. Pacientes clases 2, sí o sí hay que tomarlo. En esos casos, los tomaría, yo lo indicaría sí o sí, ¿ya? Si pueden acceder a que los pacientes se los tomen, ideal, ideal. Luego, el clínico, ¿qué va a hacer? Va a adquirir una especie de conocimiento propio. Después de 100, 200 pacientes que vio, ¿ya? Y hace un análisis retrospectivo hacia atrás y dice, ¿sabes qué? De estos 100, 200, 500 pacientes que vi tomé Convin, la tasa de incidencia de Convin, o sea, de osteoartritis que yo vi, de esos 200, 100, fueron 2 o 3 personas. Yo me replantearía con esa tasa, en el fondo, de si realmente vale la pena o no tomar tantos exámenes. ¿Te fijas? Pero si tú te empiezas a dar cuenta de que el 10, el 15% de estos pacientes tienen patología degenerativa, yo diría que es un número grande, no es menor. Y sí lo consideraría en el fondo hacer exámenes previos, ¿ya? Como te digo, esto es una pelea para largo. Hay clínicos que están a decir que es una locura pedirle a todos los pacientes, y hay otros que te van a decir que sí es necesario hacerlo. De ahí vuelan los tomates. Sí, sí, es que es verdad. Uno al comienzo también, cuando yo recién empecé a leer todo este tema, decía, "Ah, entonces todos mis pacientes de repente pueden tener y yo no sé qué tienen". Entonces, claro, ¿no? Es un tema así. Pero es ¿Alguna un otra tema pregunta? controversial, súper Claro, controversial, muy controversial, como la porque, ETC. mira, piénsalo desde el punto de vista de lo que es la protección radiológica. ¿Qué nos diría un radiólogo si nosotros le tomamos Convin a Así todos es. nuestros pacientes? Estamos exponiendo a un paciente a una radiación que a lo mejor no es tan necesaria. Entonces, también hay Un que tema cuestionarse ético. cuando uno pide estos exámenes y tratar de ser súper cuidadoso, ¿ya? Por eso digo, este es un tema no resuelto, este es un tema que está recién, yo creo que se le ha dado poca importancia, que es el tema de cuándo pedir los exámenes, cuándo es necesario. Y a mí, Yo trato de ser medio y medio, tal como el medio. No ser extremo al indicarle a todos los pacientes, pero tampoco de subdiagnosticar, ¿ya? así es. Entonces trato Mi de amiga ser Cristina, medio y que medio. es ortodoncista, y está en toda la charla, ella es amadora, ella es ATM Lovers. Ah, Pone, como buenísimo. ortodoncista, es mi sueño tomarle a todos mis pacientes. Es su sueño, pero obviamente no le toma siempre a todos, pero sí he visto que ella toma, cuando tiene dudas, manda sus tomos manda a sus pacientes, ¿no? Claro. Sí, ella, Un parámetro importante puede ser la edad también. La edad, ojo. Claro, si estamos hablando de un paciente de 14 años, 15 años, eh, podría ser bueno tomarse un Convin, un poco como quien toma una panorámica para hacer una evaluación general, sí. Ahora, si es un paciente de 40 años, 45 años, que jamás en la vida ha tenido problemas articulares, tú no ves ningún tipo de problema, una oclusión en general bien, etcétera, o podrías omitirlo. O sea, en el claro. fondo, difícil que ese paciente tenga problemas, ¿ya? Es Claro. más crítico en pacientes jóvenes, ¿ya? En pacientes jóvenes es un poquito más complicado, ahí hay que tener ojo, porque en la adolescencia es cuando muchas veces está el pic de la enfermedad. Entonces ahí está el secreto de poder encontrar en el fondo si es que esos pacientes tienen o no tienen esta patología. Y ¿Ahí? también a veces, como usted dijo, la historial de traumas, ¿no? A Uh -huh. veces cuando uno es niñito se cae, se golpea, les tiran pelotazos en la cara,
y después uno no toma en cuenta mucho eso, y al final también puede ser el causante Sí, o de sea, de hecho, los desplazamientos dentales ocurren a edad súper temprana. Hay varios estudios ya con resonancia que han ido mostrando de que es increíble cómo chicos de 7 o 8 años ya tienen desplazamientos discales. O sea, y uno dice, pero ¿y por qué no se quejan? ¿Qué pasa que los niños tienen desplazamientos discales a los 8, 9, 10 años y no se quejan? Y las quejas vienen en la adolescencia. claro. Entonces, hay un componente hormonal que parece que hace un antes y un después, por ejemplo, en el caso de las mujeres. La menarquia puede Ujú. ser. Sabemos de que obviamente los distintos niveles de estrógenos que van cambiando, etcétera, son capaces de generar o favorecer un poco un proceso degenerativo. ¿Ya? Así que pareciera ser que esa condición es importante. Ojo con los adolescentes, porque ahí es donde empiezan Ese es los súper problemas. Pero parece ser que los desplazamientos discales ocurren a edades bien temprana, ¿eh? Bien temprana. más jovencitos. A ver, en mi caso, les mando muchos saludos, doctor, ahí. Seco, profe, saludos, doctor Álvaro, es un seco. Lo mejor, doctor Álvaro González. En mi caso, como ortodoncista, cuando encuentro dolor articular en la evaluación, solicito con BIM y derivo a TTM para salirle de la duda. Saludos, doc, excelente live. Mira, sí, pues Chris es un colega ortodoncista, él trabaja en Santiago, trabaja acá en una ciudad cerca de Talca que se llama Cauquenes, bonita ciudad. Él deriva, por ejemplo, a la consulta, nosotros vemos pacientes de él, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que cada vez más los mismos clínicos hicieran sus propios diagnósticos, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas que no tienen un especialista TTM cerca, ¿ya? No somos muchos. Imagínate, en Chile somos pocos, imagínate en otros países donde no hay, Uy, ¿ya? acá no, o En sea, el caso de ustedes, ¿ya? ¿Para qué decir de Argentina? ¿Para qué decir de Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, donde no hay muchos especialistas? Son poquitos, ¿ya? Brasil tiene una camada grande de especialistas, pero son muchísimos también. Chile ujú. diría que tenemos un buen número y aún así es muy poco. Piensa que en mi región, hasta hace poquito éramos solamente 2 especialistas para casi 1 millón de personas. O sea, Oh, eso es muy poco, muy poco. Ahora ya Isaac, que un colega, va a empezar a trabajar en el hospital de Talca. Van a llegar, hay 2 colegas más en una ciudad cerquita de Talca, que es Curicó. Entonces, poquito a poco se está formando un equipo ujú. grande de redes, ¿ya? Así que, pero mientras tanto, yo recomiendo a los mismos colegas que hagan este manejo. Hagan manejo, piensen en que yo, si controlo la información, voy a eventualmente controlar la enfermedad. ¿Ya? Claro. No son las mejores armas que uno quisiera, pero es un apoyo, es algo, ¿ya? Es lo que hay, claro, en verdad sí. Y justo como usted dice, no, no todos tenemos, por ejemplo, aquí es difícil encontrar un especialista. Sí. Entonces, tenemos que empezar a manejarlo con las herramientas que tenemos, ¿no? Y lo Siempre. otro, que sea idealmente un especialista que maneje los conceptos actuales, porque a lo mejor te vas a encontrar con un especialista que te dice, no, yo soy disfuncionista, soy oclusionista. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer manejo de la oclusión, va a querer llevar a relación céntrica, Sí, claro. va a querer mejorar la guía, va a querer llevarte a ortodoncia, o sea, va a querer hacer un tratamiento oclusal de una patología que es articular. Así ¿Ya? es. Entonces, ojo también con eso, que tiene que ser alguien que idealmente maneje los conceptos más actuales. ¿Ya? Esa es como la idea. El mejor doc, siempre derivación dirigida de ser posible junto a la educación. Cariños, doc. Bárbara, le manda Ya la muchas. Barbarita hizo tesis con nosotros, hizo una tesis muy bonita de dolor y sueño. Relación céntrica. Sí, sí, relación céntrica. Todos estamos así con la relación céntrica. Sí, ya Bueno, estamos hasta doctor, acá. muchísimas gracias. No sé si hay algo que quiera agregar. Yo en verdad quiero agradecerle por su tiempo, porque sé que está full con varias cosas, por el tiempo, por darse el tiempo en verdad para estar aquí, para instruirnos con todo lo que usted pueda saber y de verdad muchas gracias. Muchas gracias y ya le voy a estar molestando también. Y siempre responder mis dudas, porque a veces le pregunto algo y usted siempre me contesta. Entonces, en verdad le agradezco, sí, por esos detalles que nosotros acá en Perú esperamos tenerlos en algún momento a ustedes para que
podamos empezar de lo más chiquitito, a que se haga algo más grande y a que también tomemos conciencia de lo importante que es esa especialidad. Porque hay muchos pacientes que tienen dolor y es muy difícil tratarlos, y muchas veces nadie los quiere ver, es como que no, no, no. Sí, es Y complicado. es feo, es triste porque estar con esa molestia y que nadie te dé una solución también es pesado, ¿no? Y es frustrante Así, ver cómo hay gente que tiene muy mermada su calidad de vida. Y la verdad es que en el fondo yo creo que ese es el principal objetivo nuestro, ¿ya? No se trata solamente de disminuir el dolor. Eso no es el fin último de nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes que llegan a tratamiento siguen con el mismo dolor, el mismo EVA. La diferencia es que el paciente entiende su enfermedad, así, comprende por qué le pasa, sabe cómo controlarlo y disminuye los niveles de ansiedad, de catastrofización, por lo tanto se hace una patología más llevadera. El mismo EVA empezó con EVA 7, terminó con EVA 7. Y uno así, dice fracaso total, pero el paciente llega y te dice, doctor, me duele igual, pero me siento mucho mejor. O claro, sea, eso muchas veces es importante el manejo nuestro, ¿ya? sí. Y eso es Hacerle algo que se entender, aprende, ¿eh? Eso es algo que se ¿no? aprende, no es fácil. Así Otro que, live, bueno, dicen aire. dicen otro live. Yo tengo problemas más adelante, si quieren, para hablemos de tratamiento. Si vamos al Claro, punto, es tratamiento, las opciones de sí, tratamiento y todo eso. ¿Le tinca? porque el tratamiento es bastante, es otra Sí, cosa totalmente diferente, ¿no? sí, ahí nos vamos Sí, al tratamiento. y ahí vamos a hablar bueno, del ácido hialurónico, de las otras cosas que hay. Ok, Que ¿tiene un mucha gente... problema? Muchísimas gracias Ya, otra vez, doctor, que le vaya súper bien, por favor, cuídese mucho, mucho saludos a su familia y a su familia, gracias por la paciencia también.